capítulo 1, terminando. Claramente sabemos que esto fue dividido en capítulos y versículos, pero en sí es una carta completa, ¿verdad? Una carta escrita corrida. Hemos terminado donde el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso diciendo que Cristo es la cabeza, ¿verdad?, de la iglesia, que Dios ha sometido todo bajo Cristo, y vemos que la cabeza es Cristo, el cuerpo la iglesia, y vimos claramente que cuando la cabeza es Cristo, vimos algunos pasajes donde Cristo claramente, Mateo 28, 18, dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Vimos cuando Dios mismo, ¿verdad?, de Mateo, capítulo 3, después de que Cristo es bautizado y sale de las aguas, viene el Espíritu como paloma y una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Entonces, vemos claramente que aquí se presenta Cristo. Ahora, continuando con el capítulo 2, siguiendo la lectura, aquí ahora vamos a hablar en cuanto al problema más grande que el hombre ha tenido desde la creación, hermanos. El problema más grande que el hombre ha tenido desde la creación es el pecado, ¿verdad? El pecado. Un problema fundamental en cuanto lo lleva toda la raza humana, y claramente sabemos que la única solución a este problema, y lo acaba de presentar el apóstol Pablo en el capítulo 1, es Cristo, hermanos. Cristo, claramente. Y venir a formar parte de lo que Cristo fundó, y eso es el reino, la iglesia, para poder formar parte de ello. Ahora, en el capítulo 2, hermanos, claramente habla de la condición antigua. Sabemos que aquí el apóstol Pablo le está hablando ¿a quién? En esta carta, ¿a quién le está hablando? ¿A quién se está dirigiendo Pablo con esta carta? ¿A quién? A los cristianos, ¿verdad? A la iglesia. Entonces, cuando decimos la condición antigua, estamos hablando de la condición antigua ¿de quién? El hombre. Del cristiano, ¿verdad? De aquel que ha obedecido el evangelio. Entonces, vemos ahí en el capítulo 2, ¿verdad? Versículo 1 al 3. Vamos a ver ahí, si alguien gusta leer Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis por tiempo y en la corriente del mundo, conforme habéis visto la potestad de el espíritu de ahora, pero de desobediencia, en los cuales vivían todos nosotros, vivimos todo tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces vemos ahí en el versículo 1, claramente esta que os da a vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la condición antigua del pecador, el cual ahora tiene vida, y esa vida fue dada por medio de obedecer el evangelio. Aquí Pablo dice que lleve vida de ustedes en la antigua, el pecado. Escribe que el pecado totalmente dice ahí que estamos como muertos, ¿verdad? Estamos muertos. Ahora, pecado. Declaración de ley, ¿verdad? ¿Sí, bíblica? Ok, ¿es escrito que dicen que es la ley? Primero, ¿cómo está, verdad? Entonces, ahí dice que todo el que incluye la ley de Dios es pecado, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está representando el Pablo es presentar que eso es el plan de Dios, la persona del mundo, ya lo vimos, pero la iglesia, ¿verdad?
espiritual al hombre de Dios. El espíritu claramente dijo que pecar es separado de Dios. Y eso es muy importante que nosotros entendamos lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso. ¿Por qué? Porque esto usted y yo se lo tenemos que presentar a la humanidad para que ellos entiendan quién es Cristo, ¿verdad? ¿Quién es Cristo? Ahora, ahí Isaías capítulo 59, vamos a ver otro pasaje. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. ¿Qué dice ahí Isaías 59, 1 y 2? ¿Qué le dice el profeta aquí al pueblo, verdad? De parte de Dios, claramente. He aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ok, lo que vemos aquí, ¿verdad? El profeta claramente Isaías le está diciendo al pueblo de Israel, ok, Dios es el mismo, ¿verdad? Dios es el mismo. Lo que Dios le ha prometido, les está diciendo desde el principio, Él lo va a cumplir. Él no ha cambiado. Él no los va a dejar. Si Él les dice, yo voy a estar con ustedes, Él está diciendo, yo no los voy a dejar. Él es el mismo. Pero claramente vemos aquí que hay una separación, pero esta separación, ¿qué es, hermanos? Lo vemos ahí, ¿verdad? El pecado. Porque aquí mismo dice, pero vuestras iniquidades, otra de las cosas, ¿verdad? Del pecado, iniquidades. Esto viene bajo pecado, ¿verdad? Delito, iniquidades. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. En vuestros pecados, dice, vuestros pecados, dice, ¿qué ha hecho? Ha hecho ocultar vosotros su rostro para no. Oye, esto es muy importante que entendamos. Todo aquel que no ha obedecido el evangelio de Cristo, hermano, todo aquel que no ha venido al arrepentimiento, todo aquel que no ha venido a ser puesto por el Señor al reino, acabamos de ver en el capítulo 1, la iglesia está separado de quién? De Dios. De Dios. Y precisamente vamos a ir al capítulo 2 de Efesios, y es lo que dice aquí en el versículo 1, dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Claramente, hermanos, vemos que Cristo da la vida de la siguiente manera. Colosenses, capítulo 1, Colosenses, capítulo 1, y dice ahí el capítulo 2, perdón, Colosenses capítulo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Disculpe, en Colosenses capítulo 2, versículo 13. No dije el versículo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. O sea, aquí claramente está explicando lo mismo. Vemos que aquí viene la explicación de lo que hemos visto de la antigua ley, ¿verdad? Y la nueva ley, anulando el misterio, que ahora el gentil sería parte de la promesa, ¿verdad? De Dios a Abraham. Entonces aquí vemos que nuevamente Pablo le dice a los colosenses, ¿verdad? Y a vosotros estando muertos ¿en qué? Pecado. En pecado. Entonces, hermanos, es muy importante entender esto, lo que el apóstol Pablo le está explicando allí a la iglesia en Éfeso, lo que está hablando a Colosa, de que toda persona, hermanos, que no ha obedecido el evangelio, su condición en la cual se encuentra, están muertos. Están muertos, ¿verdad? Están muertos. Pero hay una esperanza, y esto es lo que Pablo está explicando regresando a Efesios, ¿verdad? Y
Y dice ahí el pasaje inicial, ¿verdad? Y Él os dio vida. O sea, por medio de Cristo tenemos vida. Entonces, vemos ahí claramente que el pecado es muerte. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estos cristianos, hermanos de nosotros del primer siglo, antes andaban en delitos y pecados siguiendo la corriente del mundo, y esto lo que significa es que ellos estaban proveyendo los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Ahora, aquí, hermanos, es muy claro, dice, en los cuales anduvisteis ¿cuándo? En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Fíjese, los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Qué les está diciendo ahí? ¿Qué quiere decir esto? Los cuales anduviste en otro tiempo. Antes que fuéramos en Cristo. Pero entendamos algo muy importante, hermanos, en esto. Les está haciendo la declaración, ahorita ustedes son cristianos. O sea, les está haciendo la declaración, ustedes deben de recordar que cuando ustedes vivían antiguamente, eso era cuando, dice aquí. Cuando no conocían a Cristo. Otro tiempo. Ahorita que son cristianos no deben de hacer eso. Exactamente, ahí está, ¿verdad? Ahí está la clave, hermanos. O sea, ustedes, antes de conocer la verdad, antes de conocer el verbo que es Cristo, antes de conocer qué hizo Cristo por vosotros, ¿verdad? Quitando todo en medio para que fuéramos salvos, andabas en estos delitos, pero dice Pablo, le está recordando, por eso en el capítulo 1 les habla de Cristo, el plan divino, quién es Cristo, el plan de Dios, la cabeza, y ahora le está diciendo, le está recordando que ustedes ya conocen a Cristo, ya conocen a Cristo, y por medio de Cristo tienen que vida, Él nos dio vida, dice, y ahora dice, les está recordando, este pecado del cual estoy hablando, dice, Él los ha sacado, los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de ¿quién? De las tinieblas. ¿Quién es el príncipe de las tinieblas, hermano? Satanás, ¿verdad? El príncipe de la potestad. Vamos a ver ahí en Juan capítulo 12, versículo 31. Fíjese lo que dice aquí Juan, hablando en cuanto al príncipe de la potestad. Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces aquí vemos, hermanos, una enseñanza de Cristo. El apóstol Juan está escribiendo. Y luego vamos a leer un poquito más atrás, dice el versículo 29. Dice, y la multitud que estaba allí, dice, y había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel hablando. Si ustedes recuerdan, está hablando de que, bueno, vamos a regresar al versículo 20 para entender todo lo que es el contexto. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés a Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, dice, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre,
Padre, glorifica tu nombre. Entonces dice, vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús, dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, dice, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dice, y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Entonces, aquí está hablando que sería el tiempo mío de ir, entonces vendría el príncipe de ¿qué? De este mundo será echado fuera, ¿verdad? Cuando yo regresara. Entonces, hablando del príncipe de este mundo, hermanos, está hablando de Satanás, lo que le está dando a entender, o que va a llegar el tiempo de que yo voy a venir y este príncipe de este mundo será echado ¿qué? Fuera, y la muerte será echada fuera. ¿No lo vemos eso en Apocalipsis? ¿Verdad? Que dice que la muerte, el Hades, Satanás, el dragón, todos serán echados al lago que arde. Entonces, es de lo que está hablando aquí, ¿verdad? El príncipe de este mundo. Vemos claramente, hermanos, que Cristo se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Por eso Pablo, claramente, cuando regresamos a Efesios, dice aquí en Efesios, en el versículo, ¿verdad? 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, aquí lo que Pablo está describiendo, que todo aquel que no ha obedecido el evangelio, es un hijo de ¿qué? De desobediencia. ¿Y quién lleva el control de estos hijos de desobediencia? Satanás, es lo que está diciendo. Entonces, aquí lo que les está dando a entender, ok, ustedes recuerden, ustedes estaban en estos tiempos. Pero dice, pero Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Ahora dice, este espíritu que opera en los hijos de desobediencia, los está atrayendo, es lo que Pablo le está diciendo. ¿Por qué? Porque había un problema, ¿verdad? Había un problema ahí. Entonces, vemos aquí que se le está hablando en cuanto a ello. Versículo 3. Dice, entre los cuales también, dice, todos nosotros vivimos, y les vuelve a decir, ¿verdad? Y les vuelve a recordar. En los cuales también, dice, todos nosotros vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo. En otro tiempo, en los deseos de ¿qué? Otra vez, ¿verdad? Lo vuelve a repetir. En los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne, el pasaje, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, aquí el apóstol Pablo claramente se está incluyendo juntamente con ellos. Y miran, ¿verdad? Y éramos, dice Pablo, ¿verdad? ¿Qué éramos? Hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, no dijo todos ustedes, ¿verdad, Pablo? ¿Qué está diciendo? Eso es algo muy importante de haber de conocer, ¿verdad? El apóstol Pablo no se está excluyendo de esto, hermano. El apóstol Pablo claramente está hablando, está diciendo, en los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Aquí está, ¿verdad? O sea, Pablo lo que les está dando a entender, miren, lo que les estoy diciendo a ustedes no nada más para ustedes, es para mí también, dice Pablo. Es para mí también. O sea, yo vengo de donde mismo. Les está explicando Pablo, ¿verdad? Yo vengo de donde mismo. Entonces Pablo describe claramente que ellos andaban en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los malos pensamientos, los cuales, si vamos ahí, estos malos pensamientos y estos deseos de la carne, hermanos, vienen por nosotros mismos. Vamos allá a Santiago, capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13,
Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino cada uno es tentado cuando ¿de qué? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Verdad? Entonces empezamos acá a Efesios y estamos viendo entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de qué? De la carne. No es algo que Dios nos pone, hermanos, hay que entender esto. Y Pablo le está diciendo, los deseos de nuestra carne, dice, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Los pensamientos lo acabamos de leer en Santiago. Vuestra propia concupiscencia. ¿Cuál pensamiento? Nuestros deseos. Nuestros deseos. Entonces, el apóstol Pablo les está diciendo aquí, ¿verdad? Esta voluntad de la carne y de los malos pensamientos vienen de ustedes mismos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Necesitamos recordar, ya no vivimos así. Ya no vivimos así. ¿Por qué? Porque dice, Dios os dio vida. Ya no estamos muertos. Ya no estamos muertos. Ya no estamos muertos en esto. Ahora, la Biblia claramente, hermanos, nos enseña en cuanto a lo que es el pecado. Claramente, ¿verdad? Nos dice los deseos de la carne. Lo vemos desde Génesis capítulo 3, ¿verdad? Cuando viene Satanás y tienta a Eva. Lo vemos en Mateo capítulo 4, cuando viene Satanás y tienta a Cristo. Y lo vemos en Juan, ¿verdad? La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Que viene a explicar que son los deseos de qué. Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Verdad? Estos son los deseos de la carne. Esto es lo que el apóstol Pablo claramente, hermanos, les está diciendo aquí. Y esto es nosotros cuando estamos muertos por los pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, en los cuales dice, también vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, en los deseos que, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando dice naturaleza, ¿verdad? Eran por naturaleza hijos de ira. Naturaleza describe una acción que se practica por un tiempo. Eso es, cuando dice naturaleza. Y eran por naturaleza. Naturaleza viene de la palabra physis. Bueno, lo pongo aquí. El aire está bien caliente, ¿verdad? Bien caliente. Entonces, esta palabra describe una acción que se practica por mucho tiempo y luego viene a ser una costumbre o hábito, ¿verdad? Y estas personas eran por costumbre hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, esto viene a ser una costumbre o hábito. Una costumbre o hábito, hermano. Entonces, él les está diciendo, ¿verdad? Claramente, los que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está describiendo, hermanos, que nosotros por naturaleza vivimos en pecado. O sea, ya es un hábito, una costumbre, ¿verdad? Si usted se fija, la mayoría de personas en la humanidad, si usted trabaja, ¿verdad? Los trabajos, usted mira, la mayoría de personas continuamente, todo el día, hermanos, cuando trabajan con las personas, continuamente todo el día están pecando. Pecando. ¿Pero por qué? Porque por naturaleza, o sea, por costumbre, y su hábito de vida ya es así. Entonces, ya es natural, eso es lo que es naturaleza. Entonces, Pablo les está diciendo que estos éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya no debemos de estar viviendo los deseos de la carne, hermanos. Y estamos hablando aquí a los cristianos, a los que ya hemos obedecido el Evangelio. Hermanos, ya debemos de madurar. Exacto, exacto, y es lo que el apóstol Pablo les está describiendo aquí. Ahora, les va a hablar de la salvación por gracia, ¿verdad? Porque
claramente les está diciendo que esta salvación viene por gracia, viene por Dios, por medio de Cristo, ¿verdad? Por el regalo, el don no merecido, el regalo, ¿verdad? El don no merecido. Pero antes de recordarles esto, le está diciendo, necesitan ustedes recordar que ya no son estas personas. Ya no son estas personas. Esto es un recordatorio para nosotros ahorita, hermanos. Por eso es necesario entender esto. Usted y yo, al venir a obedecer el Evangelio de Cristo, ya hemos sido una nueva persona. ¿Recuerdan? Romanos 6, 3 y 4. Ya hemos sido muertos al pecado, nacidos a una nueva vida. Entonces, es necesario que nosotros recordemos esto también. ¿Ok? Que recordemos que es pecado, que recordemos que es un delito, que es una iniquidad, que recordemos que estando en una condición en la cual no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos muertos espiritualmente. Ahí en Colosenses 1:21, hermano. Ajá. También. Y a vosotros también que iras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, en la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ajá. Ahí está, ¿verdad? Nuevamente recordando esta situación, hermano. Es una situación en la cual tenemos que recordar usted y yo. Es muy importante. Es muy importante. Ahorita, gracias a nuestro Dios y a ese plan divino que se explicó en el capítulo 1, gracias a Dios que conocemos a Cristo, que hemos obedecido a Cristo, ¿verdad? Ahora tenemos vida, hermanos. Entonces, ¿por qué querer regresar a nuestra vida y nuestra condición antigua? ¿Verdad? Nomás fíjese, ¿cómo vivíamos antes de ser cristianos? Usted piensa, usted no responda, usted piensa, ¿cómo vivíamos antes de ser cristianos? ¿Verdad? Y ahora piense cómo es usted ahora que es cristiano. ¿Hay una diferencia? ¿Verdad? Si hay una gran diferencia, amén. Si no hay una gran diferencia, tenemos que ver lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de ellos. Debemos de dejar la condición en la que nos encontramos. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que cuando dice lo mismo que los demás, claramente se está refiriendo a judíos y gentiles, se está refiriendo a toda la humanidad, a toda la humanidad. Vemos nosotros, hermanos, que el apóstol Pablo, ¿verdad?, habla de esta condición, pero ahora aquí viene lo positivo de ello. Viene lo positivo de ello, ¿por qué? Porque ahora nos habla de la misericordia de nuestro Dios para la humanidad, ¿verdad? Ahí el versículo 3, vemos, hermanos, que termina diciendo en esto que nos encontramos la naturaleza, lo mismo que los demás, pero fíjense el versículo 4, dice, pero Dios dice que es rico en ¿qué? Misericordia, por su gran ¿qué? Amor. Por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros como muertos, dice, en pecados, nos dio, ¿qué cosa? Vida. Ok, ahí está, hermano, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Dice, y juntamente, dice, con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En los lugares celestiales, ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo, amén, hermano. Fíjese la gran oportunidad que tenemos ahora nosotros. Aquí le está hablando a la iglesia claramente que a los gentiles, ¿verdad? A los gentiles. Aquí todo gentil, siempre digo gentil, pero a lo mejor no sabemos algunos, gentil es toda aquella nación que no es judía, ¿no? ¿Verdad? Porque el pueblo escogido eran los judíos, toda aquella nación que no era judía era considerada gentil, o sea, es lo que es, una nación no judía, es lo que es gentil. Entonces, dice ahí el versículo 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor, dice, que nos amó aún estando muertos en pecados,
nos dio juntamente con Cristo. Ahora ahí vemos, por gracia somos ¿qué? Salvos, ¿verdad? Pablo claramente lo que describe aquí es el amor de Dios para con nosotros. Esto es un amor grande, hermano. Y el apóstol Juan, ¿verdad? Lo escribe en Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios a quién? A toda la humanidad, hermano. Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Lo ha dado a qué? ¿Para que venga solamente así? ¿Qué pasó Cristo aquí en este mundo? Pero digo, ¿cómo pasó Cristo su vida en este mundo? Humillado, ¿verdad? Sufrimiento, gran sufrimiento. Humillado, perseguido, ¿verdad? Burlado, se burlaban de él, ¿verdad? Crucificado. Esto es el amor que Dios tiene, de dar a su único Hijo, para que viniera a pasar todo esto, para que usted y yo, y le está diciendo ahí, ¿verdad, Pablo, a la iglesia de Jesús, para que podamos ser salvos, para que podamos ser salvos. Pablo claramente describe ese amor por nosotros. Dios amó al mundo. Dios mostró su amor para con nosotros, hermanos. Aún siendo pecadores, ¿verdad? Aún siendo pecadores en Cristo, claramente. Dios mostró el amor a nosotros. Cuando nosotros estábamos muertos, cuando no teníamos esperanza, Dios ha dado esa esperanza. Esa esperanza tan hermosa. Ahora, claramente vamos que Pablo les está refiriendo esto a la iglesia de Éfeso, pero ahora vamos a aplicarla a usted y a mí aquí, ¿verdad? Tenemos que entender que este es el amor de Dios, hermanos. Dios ya ha mostrado su amor para con nosotros. Un gran amor. Un gran amor. La pregunta es, ¿qué le estoy mostrando yo a Dios? Piensa individualmente. ¿Qué le estoy mostrando yo a Dios? ¿Cuál es mi amor para con Dios? No conteste, pero no responda, pero usted individualmente respóndase a usted. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Si yo digo, yo obedecí el Evangelio, como le está diciendo al Éfeso, ahora tenemos vida por medio de Cristo. Y ya nos está diciendo, y Dios nos mostró, por gracia soy salvo, por el amor de Dios soy salvo. Ya nos mostró su amor. ¿Qué estoy haciendo yo por Dios? ¿Qué tanto amor tengo yo por Dios? Si yo digo, yo amo a Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy mostrándole? No a la humanidad. No estamos hablando para que la gente nos mire, hermano. No. ¿Qué le estoy mostrando a Dios? ¿Cómo le estoy mostrando ese amor yo a Dios? ¿Verdad? Preguntémonos eso. Por eso, Pablo claramente les está describiendo, ¿verdad? Cómo muestra Dios su amor para con nosotros. Él lo muestra por medio de su Hijo. Él nos dio vida juntamente con Cristo por medio del bautismo. Romanos 6, 3 y 4, lo acabamos de mencionar, ¿verdad? Dice, vosotros fuimos muertos y fuimos enterrados como Cristo fue sepultado. Pero algo grandioso dice que así como Dios, versículo 4, resucitó a Cristo de entre los muertos, dice, a nosotros también, por medio del bautismo, nos ha resucitado una nueva vida. A esta vida. La vida que hoy tiene esperanza, a una vida nueva, la vida antigua ha quedado. Entonces, aquí claramente estamos viendo Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio juntamente con Cristo vida, hermanos. Y juntamente con Él, dice el siguiente versículo, estamos leyendo versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por de su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Dios claramente, hermanos, nos ha resucitado juntamente con Cristo. Cristo resucitó de los muertos. Cristo claramente, ahora lo tenemos que predicar y vamos a predicar a un Cristo vivo. Vamos a predicar a un Cristo el cual ahora por medio de su sangre tenemos esperanza.
Vamos a predicar, hermanos, que cuando no estás con Cristo, llevas una condición en la cual estás como, versículo 59, 1 y 2 de Isaías, estás separado de Dios, estás separado de Dios. Entonces, Dios nos ha resucitado juntamente con Cristo, nos ha sentado en los lugares celestiales. Claramente sabemos que el reino establecido por Dios ya es un reino que está separado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros fuimos juntamente resucitados con Cristo por medio del bautismo, Hechos capítulo 2, versículo 47 dice que el Señor nos añadió ¿a dónde? A la iglesia. A la iglesia. ¿A cuál iglesia? La que le acaba de decir aquí. La iglesia, el cual es el cuerpo, capítulo 1, versículo 23. ¿De quién? De Cristo. De Cristo. Entonces, aquí, hermanos, estamos viendo que el apóstol Pablo les está hablando en cuanto a ello. Versículo 7. Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo claramente nos responde, hermanos, al por qué Dios ha hecho lo que explica en el verso 6. Nos dice ahí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La bondad de Dios, hermanos y amigos, se mira no solo en aquellos tiempos, sino que también se manifiesta hoy en día, cuando la persona obedece su voluntad. Así, hermanos, como la gloria de Cristo es de Cristo por todas las edades, así también lo es la bondad y gracia de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es, hermano. Y es lo que Pablo les está hablando ahí, ¿verdad? Les está haciendo un recordatorio y les está diciendo, esta es la situación. Una condición antigua. Recuerden eso, ya no viven en esa condición. Por la gracia de Dios, ahora sois salvos. Por la gracia de Dios, ahora tienen vida. Entonces, esta aplicación ahora voy a dar un poquito a nosotros, hermanos, aquí. No regresemos a esto, a vivir una costumbre o un hábito fuera de Dios. Cuando decimos vivir una costumbre o un hábito fuera de Dios, quiere decir que cuando nosotros venimos aquí el domingo a adorar a Dios, abrimos nuestra Biblia. Pero cuando llega el lunes, ya no volvemos a abrir la Biblia hasta el próximo día de reunión. Esa es una costumbre y un hábito, hermanos. Pero no es una costumbre y un hábito bueno. Es una costumbre y un hábito ¿cómo? Malo. ¿Por qué? Porque estamos regresando a la condición ¿cuál? Porque estamos alimentando el espíritu ¿de qué? ¿De vuestros qué? De Satanás. De vuestros delitos, vuestras iniquidades, de lo que deseamos, ¿verdad? Yo deseo ver el YouTube, por ejemplo, ¿verdad? Y esto no va para nadie, pero un ejemplo, vamos a hablar de tecnología. Y toda la semana me la paso viendo YouTube y puros videos que, ay, mi hermano, ¿verdad? Porque no estamos viendo YouTube para ver un hermano predicar en una congregación, una conferencia, ¿verdad? A veces estamos viendo YouTube, estamos viendo cosas, y más esos videos de chistes, ¿verdad? Y a veces salen con unas cosas. O a veces nos ponemos a ver videos y nos ponemos a ver videos puras cosas de crimen, hermano. Puras cosas que enseñan ahí de pelear, ¿verdad? Videos, se andan, mira, y nos da causa risa, se andan peleando, mira cómo andan estas mujeres agarrándose del chongo, ¿verdad? ¿Esos son los deseos de qué? ¿Del espíritu? ¿Los deseos de qué? De la carne, hermanos. ¿Qué tal cuando nos la pasamos prendiendo la televisión y viendo novelas, hermanos? Pregunta, la mayoría de novelas, ¿qué es lo que enseña la mayoría de novelas?
Engaño. El pecado, fornicación, adulterio, drogas, alcohol, pleitos, ¿verdad? Familias en contra de familias, homosexualidad. Ah, ¿cómo hay homosexualidad hoy en día en la televisión, hermano? Ya es normal. Ya es normal, ¿verdad? O sea, todo esto está lleno de ¿qué? Y si nosotros nos la pasamos viendo esas cosas, estamos regresando ¿a dónde? ¿A qué condición? Condición antigua, ¿no? Por eso Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso. Este es el problema. El problema es de que ustedes necesitan recordar que ya no viven en esa vida. Ahora tienen vida. Ahora tienen vida. Ahora, ¿con quién nos juntamos? ¿Andamos con los hermanos? Y no vamos a decir que andamos siempre con los hermanos, porque si trabajamos la mayoría del tiempo, ¿con quién compartimos nuestro tiempo? ¿Con gente cristiana o gente del mundo? El mundo, ¿verdad? Entonces, aunque no queramos, hermanos, aunque no participemos con ellos, si nosotros no estamos constantemente alimentándonos de la palabra de Dios, estamos alimentándonos de lo que ellos están hablando, ¿verdad? De cómo ellos están viviendo, de las cosas que están. Entonces, esto nos lleva a la vida antigua, hermano. Entonces, es muy necesario que usted y yo recordemos, la condición en la que estábamos era muerta. Y usted y yo estamos para recordar que ahora tenemos vida en Cristo y para recordar que esta vida se la tenemos que enseñar al mundo que está muerto. Esta vida la tenemos que enseñar afuera, hermanos. Y esto es no con palabras, sino con nuestra manera de vivir. Dicen que es más bonito un sermón caminado que un sermón predicado, ¿verdad? Porque es fácil pararte aquí y decir, pero estás afuera y vivir completamente diferente. Es mucho mejor, hermanos, que la gente mire un sermón caminando que un sermón hablado. No es mejor que la gente mire a usted que usted es cristiano porque usted lo vive, a que diga que usted es cristiano porque usted dice que es cristiano y luego dicen hipócrita. Porque usted regresa a su condición antigua. Cristo es el plan divino de Dios, hermano. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo y como tal necesitamos recordar que ya no estamos en la vida antigua. La vida antigua ha pasado. Ahora por gracia somos salvos. ¿Por qué? Porque los gentiles, los que no somos de la nación judía, ahora tenemos la oportunidad de participar de la gran promesa de Dios. Y eso es muy, muy importante. Así que recordemos esto, ¿verdad? Vamos a dejar ahí hasta el versículo 7. Y esto claramente lo vimos, ¿verdad? Para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es para mostrar esto, ¿no? Así que, una recomendación, hermanos, para usted y para mí, porque como Pablo, ¿verdad? Esto es para todos nosotros, es esta. Aliméntese de la palabra de Dios. No hay más que estar constantemente alimentándose de la palabra de Dios y deje de ver todo aquello que es deseo carnal, hermano. Porque el espíritu claramente, si le alimentamos del deseo carnal, va a regresar a la vida antigua. Por eso vemos que lamentablemente, hermanos, hay muchos cristianos que Satanás los tiene atrapados y se los lleva. Se los lleva. Entonces, alimentémonos de la palabra, hermanos, constantemente. Leamos la Biblia. Leamos la Biblia. Si algo vemos usted y yo que nos va a lastimar nuestro espíritu, nuestra nueva vida, alejémoslo. ¿Verdad? Alejémoslo de nosotros. Hermano. Es que a veces nosotros queremos, es lo que Dios se enoja con nosotros. Y a veces nosotros queremos tener un pie afuera del mundo y otro aquí. O nos decidimos, o allá o aquí. ¿Sí? No le gusta ese término a Dios. No le gusta. ¿A qué iglesia le dijo eso? ¿Recuerdan las 7 iglesias de Asia? Ah, ese era. ¿Ah? A la iglesia de la Odisea, ¿verdad?
Le dijo, por cuanto no eres frío ni caliente, dice, te vomitaré de boca, ¿verdad? Y es precisamente lo que estamos viendo. Vamos a seguir viendo eso porque lo importante es esto, hermano. Es duro a veces que nos recuerden esto, por eso Pablo lo recordaba, pero nosotros tenemos que poner atención en la bendición. Y la bendición es que ahora tenemos vida en Cristo Jesús. O sea, eso es la bendición, hermano. Vamos a dejar el estudio ahí, hermanos. Vamos a tomar un receso, después seguiremos.